Es muy probable que nunca te hayas parado a pensar en esto. Justo antes de que tu vida cambie de la manera más profunda, todo lo que antes te resultaba familiar en tu interior suele ser lo primero en desmoronarse. Aquello que solía darte certezas de repente empieza a resultarte ajeno. Tus viejas relaciones van perdiendo la conexión poco a poco. Los silencios se vuelven tan largos y densos que empiezas a creer que la propia vida se ha olvidado de ti. Pero lo más aterrador de este proceso es que muchas personas se abandonan a sí mismas en esa fase. No logramos entender que, a veces, lo que se está rompiendo en pedazos no es nuestra vida, sino esa versión antigua de nosotros que ya no puede albergar el alma en la que te vas a convertir. Según la visión del célebre psicólogo Carl Jung, cualquier gran transformación humana se indica inevitablemente con una etapa de caos absoluto y confusión. Jung comprendía que, antes de que tu alma acceda a un nivel superior de conciencia, tu mente inconsciente empieza a enviarte señales extrañas. El tiempo, de repente, pierde su textura familiar. Comienzas a notar cómo aparecen una y otra vez misteriosas sincronicidades en tu día a día. El miedo regresa con una fuerza que no habías sentido antes, mientras que tu existencia se vuelve tan silenciosa que crees haber perdido el rumbo por completo. Sin embargo, es precisamente en ese rincón tan oscuro donde se revela, sin hacer ruido, el umbral hacia un capítulo de tu destino totalmente nuevo. Hoy, tú y yo vamos a desvelar las señales más desconcertantes que suelen manifestarse justo antes de que accedas a una época de plenitud y victoria en tu vida. Hablamos de movimientos en tu psicología profunda que no ocurren por casualidad, sino que marcan el instante exacto en que tu alma se prepara para desprenderse de lo que fuiste y dar paso a una existencia mucho más poderosa, profunda y auténtica. Lo primero que debes saber es que tus viejas identidades tienen que morir. Ningún renacimiento interior empieza con gloria. Cualquier transformación real se inicia con un funeral silencioso para tu antiguo yo. Tu nueva etapa de triunfo jamás podrá cimentarse sobre una identidad que ha perdido por completo su fuerza y su vitalidad. Para Carl Jung, la verdadera tragedia de la existencia no radica en el sufrimiento, sino en desconectarnos de nuestra esencia más profunda. Para sobrevivir en sociedad, aprendes desde muy temprano a construir una máscara, una estructura psicológica que te ayuda a ser aceptado, querido y visto como alguien adecuado. Sin embargo, este personaje se parece a las vestimentas ceremoniales de las antiguas civilizaciones. Si las llevas puestas demasiado tiempo, acabarás olvidando cómo se siente tu propia piel. Piensa en tu infancia. Si creces bajo la presión de las expectativas, aprendes enseguida a convertirte en un motivo de orgullo para tu familia a cambio de recibir un poco de afecto. Si un hombre ha sufrido el desprecio de los demás en el pasado, es muy común que acabe levantando de forma inconsciente una coraza de fortaleza, casi como una fortaleza de piedra sin una sola ventana. Si como mujer has cargado durante años con una dolorosa sensación de no valer nada, es probable que desgastes tu vida intentando ser sumamente dulce, entregándote a los demás y buscando complacer a todo el mundo. Con el paso del tiempo, estas estrategias dejan de ser conductas pasajeras para convertirse en tu propio destino psicológico. No obstante, nuestra alma tiene una cualidad de lo más peculiar. Aunque puedes llegar a tolerar la falsedad durante mucho tiempo, te aseguro que no podrás soportarla para siempre. Por eso mismo, justo antes de dar el paso hacia tu gran transformación, al aproximarte a esa nueva etapa de evolución, experimentarás una profunda y extraña sensación de desapego hacia tu vida anterior. Miras atrás, observas las cosas que antes te obsesionaban y te das cuenta de que ya no te dicen nada. Esas charlas en las que te esforzabas por encajar ahora te suenan vacías, como simples ecos en un pasillo solitario. Habrá mañanas en las que te despiertes sintiéndote como un actor que baja del escenario tras hacer el mismo papel tantos años que ya ni recuerda su verdadero rostro. Lo aterrador de esta fase es que, desde fuera, se parece muchísimo al fracaso. Y es exactamente por este motivo por el que muchos dejan escapar su propia temporada de victoria. Al ver las grietas que se abren en tu antiguo ego,
tu primer impulso suele ser volver corriendo a tus viejos hábitos solo para sentirte a salvo. Intentas resucitar una versión de ti que tu alma ya no quiere cargar. Y es que la sociedad mide la vida por el movimiento superficial. Si pierdes el interés por competir, asumirán que te estás quedando atrás. Si empiezas a hablar menos, creerán que te estás desmoronando. Pero la psicología profunda nos enseña que algunos silencios son la prueba de una inmensa reestructuración en tu inconsciente. Es un periodo de transición donde todo es confuso. Las viejas puertas ya se han cerrado y las nuevas todavía no se han abierto ante ti. Verás cómo algunas de tus relaciones más cercanas comienzan a distanciarse de forma inevitable. Tus antiguas ambiciones perderán poco a poco su poder de atracción sobre ti. Habrá jornadas enteras en las que te sientas como si estuvieras flotando en medio de un denso mar de niebla, un lugar donde tu vieja brújula se ha roto, pero la nueva dirección todavía no se divisa en el horizonte. En ese preciso instante, creerás que tu vida se va a pique, cuando la realidad es que te encuentras a las puertas de un giro trascendental en tu destino. El gran Carl Jung nos dejó escrito que el mayor privilegio de la existencia es llegar a ser uno mismo. Sin embargo, casi nadie se detiene a reflexionar sobre el inmenso precio psicológico que exige ese proceso. Para alcanzar tu verdadera esencia, tendrás que someterte a un proceso doloroso, muy parecido a ir desprendiendo una a una las capas de piel psicológica que han estado adheridas a tu ego durante años. Lo más duro de aceptar es que muchas de esas capas te protegieron en su día del rechazo de los demás. La caída de tu personaje rara vez ocurre con un gran estallido. Se parece más bien a una fortaleza antigua que empieza a pudrirse silenciosamente desde dentro. Al principio, solo sentirás un cansancio vago y difuso que ni siquiera sabrás definir. Luego llegará un distanciamiento progresivo de tus metas de siempre, hasta que un día comprenderás que ya no te quedan fuerzas para seguir encarnando a ese personaje que construiste en el pasado solo para conseguir que te quisieran. Es muy probable que hayas pasado gran parte de tu vida esforzándote por ser la persona complaciente y atenta, solo para descubrir que ahora te agota profundamente tener que seguir aguantando a los demás. Si alguna vez has tenido adicción al éxito, acabarás dándote cuenta de que cada nuevo logro te deja una sensación de vacío absoluto, como si acumularas trofeos en una habitación deshabitada. Incluso empezarás a perder las ganas de reír en esos círculos sociales donde antes sentías que encajabas a la perfección. Esto ocurre porque, en lo más hondo de tu ser, tu alma se marchó de ese mundo hace ya mucho tiempo. Recuerda que en la mitología griega, el ave fénix no resurge de la nada estando intacto. Solo vuelve a nacer cuando su cuerpo anterior se ha reducido por completo a cenizas. A Jung le atraían enormemente este tipo de mitos y símbolos porque sabía de sobra que nuestro inconsciente colectivo repite sin cesar la misma gran verdad bajo infinitas apariencias. Toda evolución real requiere el fin de tu antigua estructura mental. A veces, lo que se desmorona en tu interior no es tu porvenir, sino esa coraza que fabricaste con el único propósito de sobrevivir. Por eso, el primer indicio de que te aproximas a tu época de victoria no es que empieces a acumular logros, sino que esas máscaras con las que lograbas agradar al mundo ya no se sostienen por ningún lado. Y debes saber que, en el preciso instante en que estas caretas empiezan a agrietarse y caer, tu inconsciente no se va a quedar callado precisamente. Tu mente profunda empezará a manifestarse mediante misteriosas señales que la razón cotidiana no alcanza a comprender en absoluto. Esto nos lleva al segundo punto, el momento en que los fenómenos extraños se repiten sin cesar. Vivirás instantes en los que sentirás que todo a tu alrededor se organiza bajo un orden invisible. Te cruzarás con alguien clave en el momento perfecto. Escucharás a un desconocido pronunciar una frase casual que da justo en el centro de tu secreto mejor guardado. Abrirás un libro al azar y cada frase parecerá escrita aposta para ti, aguardando pacientemente el estado exacto de tu alma en ese preciso día. Son momentos donde parece que el universo te estuviera susurrando al oído. La mayoría de la gente suele despachar estos sucesos como meras casualidades, pero si lo miras desde el prisma de Carl Jung, te darás cuenta de que de casuales no tienen nada. Jung bautizó este fenómeno como sincronicidad,
ese instante mágico en el que tu entorno exterior parece actuar como un espejo de los procesos profundos de tu inconsciente. Lo verdaderamente fascinante es que estas señales no surgen al azar, sino que se concentran justo antes de que experimentes un vuelco radical en tu existencia. Ya en las civilizaciones antiguas, se creía firmemente que, ante cada encrucijada del destino, la realidad mostraba pequeñas grietas donde el plano visible y el invisible empezaban a fusionarse para guiarte en tu camino. En el antiguo Egipto, se interpretaban los sueños como mensajes directos enviados por el alma, mientras que los griegos veían en los símbolos repetitivos las marcas inconfundibles del destino. Incluso en los textos de alquimia que Jung analizó durante años, cualquier transmutación se iniciaba con hechos en apariencia absurdos. Tu mente profunda no se expresa con lógica, sino con metáforas y símbolos. Por eso, antes de que llegue tu época de victoria, empezarás a sentir que tu entorno te envía señales constantes y difíciles de explicar con la razón. Como bien apuntaba Carl Jung, la sincronicidad es una realidad constante para todo aquel que tenga los ojos bien abiertos para saber verla. El problema es que la inmensa mayoría de nosotros corremos demasiado por la vida como para percatarnos de este tipo de avisos del inconsciente. Solemos ver el día a día como una simple secuencia de engranajes mecánicos, olvidando que nuestra psique opera como un ecosistema repleto de símbolos, no como una calculadora. Piensa en el caso de Brenda, quien vivió esta experiencia justo a los 39 años, una etapa que ella misma definió como si el mundo entero se hubiera puesto a hablarle en metáforas. Tras pasar años atrapada en un matrimonio asfixiante mientras se autoengañaba diciendo que todo iba bien, Brenda empezó a soñar de manera recurrente con la misma imagen de una vieja casa con los cerrojos echados por dentro. Imagina que, en apenas unas semanas, escuchas de repente a 3 desconocidos repetir exactamente la misma frase. Una puerta cerrada sigue siendo una puerta. Lo verdaderamente extraño es que, hasta ese instante, jamás habías prestado atención a la presencia de las puertas en tu día a día. Sin embargo, a partir de ese momento, el símbolo empieza a perseguirte por todas partes, colándose en tus sueños, en los libros que abres, en las películas que ves y en cualquier conversación casual. Meses después, Brenda decidió dejar atrás su antigua vida y empezar de nuevo. Al mirar atrás, comprendes que lo que la transformó no fue un gran cataclismo, sino esa inquietante sensación de que su propia alma ya estaba intentando avisarla. Tu mente inconsciente te envía señales constantes mucho antes de que tu parte racional logre comprender qué es lo que se avecina. Esto era justo lo que fascinaba a Carl Jung. Tu inconsciente siempre percibe los movimientos de la vida mucho antes de que tu conciencia se dé cuenta. Por eso, antes de que logres dar el paso hacia un nuevo capítulo, a menudo empiezas a sentir ciertas vibraciones premonitorias que te resultan difíciles de describir. A veces se te presentan como una intuición inusualmente poderosa. Otras, como un impulso irrefrenable de soltar algo sin saber todavía qué lo reemplazará. Y en ocasiones, es solo la sutil certeza de que tu vida va a cambiar para siempre. Si viajas mentalmente a la mitología nórdica, recordarás que, para alcanzar la sabiduría suprema, Odín se colgó del árbol del mundo Yggdrasil durante 9 días enteros, con el fin de vislumbrar las runas, esos símbolos sagrados que revelan el orden oculto del universo. Carl Jung sentía devoción por este tipo de relatos porque sabía que tu verdadero viaje de crecimiento debe pasar por una etapa en la que comiences a percibir la realidad no solo con la fría lógica, sino a través de una capa mucho más profunda de tu alma. Y tal vez esto sea lo más importante que debemos aprender. La aparición constante de señales extrañas no busca volverte supersticioso ni que esperes milagros. El verdadero propósito de estas señales es obligarte a bajar el ritmo, el tiempo suficiente para que comprendas que, bajo la caótica superficie de tu existencia diaria, late un movimiento más profundo que tu alma lleva intuyendo mucho tiempo. Por eso, a veces, justo antes de adentrarte en tu época de mayor plenitud y éxito,
Lo primero que se presenta ante ti no es el triunfo, sino la llamada silenciosa del destino, golpeando con suavidad la puerta de tu inconsciente. Seguro que has vivido un momento así, cuando un símbolo, un sueño o una asombrosa coincidencia se repite sin cesar en tu vida de una forma inexplicable. Solo mucho después comprenderás que no eran detalles sin importancia. Cuéntanos en la sección de comentarios si alguna vez has sentido una de estas señales en tu propia piel, ya sea un sueño recurrente, un encuentro casual en el momento exacto o una fuerte intuición que solo cobró sentido mucho después. Quizá aquello que te pareció una simple casualidad fue en realidad el instante en que tu alma empezó a percibir un rumbo para el que tu mente racional aún no tenía palabras. Pero debes saber que estas señales no te conducen de inmediato hacia la luz. Con frecuencia, tras esas vibraciones premonitorias, la vida te empuja a un silencio más hondo que nunca. Es el tercer paso, ese cruel silencio que precede a tu época de victoria y que cuesta tanto definir. No estamos hablando de una tragedia devastadora ni de un colapso total de tus planes. Se trata, sencillamente, de que tu vida deja de responder de la forma habitual a la que estabas acostumbrado. Tus esfuerzos ya no generan resultados inmediatos y tus proyectos se ralentizan una y otra vez. Sientes que las puertas se cierran justo cuando creías estar a punto de alcanzar tu meta. Lo más aterrador de esta situación es que no hay un problema real que puedas solucionar. Todo se sumerge en una quietud tan profunda que empiezas a sentirte desconectado del ritmo cotidiano del mundo. Aunque muchos llamen a esto fracaso, Carl Jung sabía que estos silencios no buscan destruirte, sino apartarte de tu antiguo ritmo. La psicología profunda denomina a este estado el viaje nocturno por el mar. Se trata de una travesía por las aguas oscuras de tu propio inconsciente, donde te ves obligado a abandonar la luz conocida para adentrarte en una dimensión de experiencia completamente distinta. En los mitos de diversas culturas encontramos constantemente este patrón, como la imagen de Jonás atrapado en el vientre de la ballena en mitad del océano, o el propio Odín colgado en soledad del árbol del mundo para alcanzar la sabiduría. Incluso los alquimistas debían permanecer encerrados en la cámara negra antes de que pudiera completarse su proceso de transformación interior. Carl Jung estudió a fondo esta simbología, al darse cuenta de que cualquier transformación real de tu alma exige que pases por una fase de suspensión de tu vida ordinaria. Lo que hace que este periodo te resulte tan cruel es que suele presentarse justo antes de que tu destino cambie de rumbo por completo. Empiezas a sentirte como si remaras en mitad de una niebla densa, donde ya no alcanzas a ver tu antigua orilla y tampoco divisas tierra firme al frente. Tus antiguas metas pierden fuerza y nitidez, tus charlas habituales te parecen ajenas, y hay mañanas en las que despiertas con la angustia de estar completamente estancado mientras ves que los demás avanzan. No pienses que esa inmovilidad significa que la vida se ha olvidado de ti. Al contrario, suele ser el síntoma de que se está gestando un cambio en un nivel tan profundo que tu parte racional aún no es capaz de asimilar. El célebre Carl Jung escribió una vez que no existe evolución de la conciencia sin dolor, pero el sufrimiento más desgarrador no siempre nace de una catástrofe espectacular. En ocasiones, surge de habitar durante demasiado tiempo en un vacío absoluto de respuestas, atrapado en un silencio tan prolongado que ya no sabes si te estás hundiendo sin remedio o si, en realidad, te estás preparando para dar un giro de 180 grados. Un hombre llamado Harry experimentó en carne propia este doloroso proceso al cumplir los 42 años de edad. Tras tomar la difícil decisión de abandonar la profesión a la que había dedicado casi 20 años, su vida no se desmoronó de forma estrepitosa. No hubo grandes catástrofes ni dramas visibles, sino una interminable sucesión de jornadas donde todo parecía haberse congelado por completo. Mandaba solicitudes de empleo sin recibir jamás una respuesta, y sus nuevos proyectos se posponían sin fin. Durante meses, Harry comenzó a desvelarse cada noche a las 3 de la madrugada, sentándose junto a la ventana para contemplar cómo pasaba la oscuridad en el más absoluto silencio. Aquello que realmente lo desgastaba
no era el propio fracaso, sino esa terrible sensación de que el universo había dejado de responderle de repente. Con el paso del tiempo, Harry comprendió que esa etapa no representaba un punto final, sino un espacio de transición imprescindible, un silencio necesario antes de que el rumbo de su existencia diera un vuelco absoluto. Y es que a veces necesitas que la vida te arranque de tu ritmo habitual, el tiempo necesario para asegurarse de que jamás puedas regresar a ser la persona que solías ser. Carl Jung insistía en esto. Tu inconsciente trabaja en la sombra mucho antes de mostrar sus frutos al exterior. Sin embargo, nos han enseñado a temer al silencio. Si las circunstancias no te ofrecen señales claras de inmediato, tiendes a asumir enseguida que vas por el camino equivocado. Pero si lo piensas bien, la naturaleza jamás ha funcionado de esa manera tan impaciente. Ningún río desemboca en el océano en el mismo instante en que brota de la montaña, ni la primavera se atreve a llegar sin haber cruzado antes el invierno. Del mismo modo, ninguna alma madura de verdad sin antes soportar un vacío lo bastante profundo como para resquebrajar las viejas estructuras internas. Así que, a veces, la señal de que estás a las puertas de tu gran triunfo no es un gran estruendo, sino un silencio infinito, cuyo propósito aún no alcanzas a comprender. Tal vez, en el preciso instante en que todo te parece más estático, tu destino esté modificando su rumbo en lo más recóndito de tu alma. Y es precisamente ahí, en esa aparente penumbra, donde te sientes completamente abandonado por la vida, donde tus temores más profundos empiezan a salir a la luz para desafiarte. Llegamos al cuarto punto de nuestro camino, el momento en que tu miedo comienza a transformarse en tu mayor fuente de fortaleza. ¿Te has parado a pensar alguna vez en que aquello a lo que más temes suele ser el lugar exacto donde se esconde tu mayor potencial? En incontables leyendas de la antigüedad, el tesoro más valioso siempre aguarda protegido detrás del monstruo más temible. La luz solo se revela tras haber completado una larga travesía por las tinieblas, porque tu renacimiento espiritual jamás comenzará en un entorno cómodo y seguro. Sin embargo, hoy en día, vivimos rodeados de innumerables temores silenciosos que operan bajo el radar de nuestra mente consciente. A veces temes tanto al fracaso que no te atreves a dar el salto hacia tu verdadero potencial, o te da pavor enfrentarte a lo que sientes y prefieres llenar tus días de ruido, tareas y movimiento constante para no escuchar tu interior. Con los años, acabas confundiendo tu esencia con tu coraza. Así es exactamente como actúa tu sombra desde el anonimato, según las enseñanzas del psiquiatra Carl Jung. Él no la consideraba simplemente como la parte malvada de la naturaleza humana, sino como todo aquello que destierras de tu conciencia porque tu ego lo percibe como una amenaza directa. Hablamos de esa rabia contenida durante años, de una ambición que en su día fue tachada de egoísmo o de esa vulnerabilidad que has intentado ocultar a toda costa. Pero lo verdaderamente crucial es que todo lo que rechazas no desaparece. Simplemente se hunde en lo más oscuro de tu ser y empieza a tomar las riendas de tu destino sin que te des cuenta. No obstante, llega un punto decisivo en tu propio camino de evolución interior en el que decides dejar de huir de tus mayores monstruos. Aquello de lo que tanto escapabas regresa con una intensidad renovada, trayendo de vuelta emociones reprimidas durante años y planteándote en mitad del silencio las mismas preguntas de las que huías. Es justo en ese momento clave cuando experimentas una profunda revolución psicológica en tu interior. El miedo deja de ser un enemigo al que debes destruir y se convierte en la llave que abre el cofre de tu poder oculto. Como bien decía Carl Jung, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad. ¿Alguna vez has pensado que lo que de verdad te hace madurar no es esquivar tu propia oscuridad, sino cruzarla sin perderte en el camino? En la mitología griega, Perseo no pudo derrotar a Medusa atacando a ciegas y lleno de pánico. Él solo lo consiguió cuando logró calmarse lo suficiente como para mirarla a través del reflejo de su escudo. A Jung le fascinaba profundamente esta imagen porque sabía que ese monstruo mitológico representa tu propia sombra. Es esa parte de tu mente que, cuanto más intentas ignorar y evitar, más fuerza y control gana sobre tu vida cotidiana.
Si lo piensas bien, tú y yo a menudo hacemos lo mismo, huyendo de lo que nos asusta en lugar de mirarlo de frente. Lo verdaderamente fascinante es que, justo antes de que entres en tu propia etapa de éxito y plenitud, empiezas a sentir un impulso inevitable de confrontar aquello que más te aterraba. Puede que de repente te atrevas a buscar ese trabajo para el que siempre creíste que no dabas la talla. O quizás dejes de esconderte detrás de una fría racionalidad tras años de huir de tus emociones reales. Por primera vez en tu vida, te atreves a hablar con total honestidad sobre lo que deseas, en lugar de seguir viviendo para cumplir las expectativas de los demás. En ese preciso instante, tu miedo empieza a transformarse y deja de ser un muro que bloquea tu camino. Ese obstáculo se convierte de repente en el depósito donde habías guardado toda tu energía intacta. Debes comprender que gran parte de tu poder psicológico está encerrado detrás de tus mayores temores. Cuando dejas de malgastar tus fuerzas intentando evitar tu propia sombra, toda esa energía regresa a ti para impulsar tu crecimiento personal. A veces vives con ansiedad durante años, y no porque seas una persona débil, sino porque te pasas la vida custodiando emociones que te da pánico afrontar. Muchos nunca llegan a ser su mejor versión, no por falta de talento, sino porque nadie les enseñó a caminar a través del miedo al fracaso. Con el tiempo, llega un momento crucial en el que te das cuenta de algo de suma importancia. Lo más peligroso para ti nunca ha sido tu propia oscuridad interna, sino el hecho de permitir que siga controlando tu destino desde el inconsciente. Cuando asumes esto, suele ser la señal de que estás a punto de entrar en tu etapa de triunfo. En la psicología de Jung, la victoria más profunda nunca ha consistido en lograr metas externas o materiales. Se trata de ese instante en el que por fin te armas de valor para atravesar el miedo que gobernaba tu vida, descubriendo que al otro lado no te espera la destrucción, sino una fuerza inmensa que jamás habías sentido. Al dejar de huir de tu propia oscuridad, también te liberas de esa angustia constante de tener que vivir según el ritmo que te imponen los demás. Hablemos ahora del quinto punto, el colapso del tiempo lineal. Por lo general, sueles vivir atrapado en una concepción del tiempo creada por la sociedad, una fuerza invisible, pero tan destructiva que te hace entrar en pánico si no logras ciertas metas a una edad determinada. Te acostumbras a ver la vida como una línea recta en la que debes avanzar sin parar. Estudiar, triunfar, buscar estabilidad y cumplir los hitos sociales a tiempo. Sin darte cuenta, ese reloj ajeno acaba siendo tu única medida de valor. Debido a esto, terminas midiendo tu valía personal con un cronómetro ajeno, viviendo con la constante sensación de que el tiempo te persigue. Ves que otros triunfan jóvenes y te asustas de inmediato. Observas a tus amigos casarse y sientes que te estás quedando atrás. Hay quienes acaban de cumplir los 30 años y ya sienten que la vida se les escapa y que no tendrán más oportunidades, solo porque su camino no se parece al de la mayoría. Lo peor de todo es que, cuanto más tiempo pasas en ese estado de ansiedad, más desconectas del verdadero ritmo de tu alma. Para Carl Jung, esta presión es una de las grandes ilusiones que la sociedad nos impone. Carl Jung comprendía muy bien que tu alma jamás madura siguiendo un tiempo mecánico o de reloj. Tu evolución real se mide por la profundidad de tus vivencias, por tu nivel de conciencia y por las transformaciones internas que te atreves a encarar. Justo antes de que empiece tu época de plenitud, es probable que experimentes un fenómeno psicológico muy peculiar, y es la sensación de que el tiempo lineal se desmorona en tu interior. Ya no contemplas tu existencia como una carrera de fondo en la que debes correr para no quedarte atrás. Esas dudas sobre si ya es demasiado tarde para ti pierden toda su fuerza, y tu ser comprende que tu camino no depende de la prisa social. Hay almas que necesitan caminar perdidas durante mucho tiempo antes de madurar lo suficiente para encontrarse consigo mismas. Lo curioso es que este estado mental suele aparecer después de que pases por crisis muy largas y dolorosas. Tras años de forzar tu vida para adaptarla al calendario que te impone la sociedad, terminas sufriendo un agotamiento psicológico extremo. Es ahí cuando te das cuenta de que has perdido demasiado tiempo mirando el reloj de los demás,
olvidándote por completo del latido real de tu propia existencia. Como escribió Jung en su momento, la pregunta decisiva para ti es si estás conectado con algo infinito o si estás viviendo en lo superficial. En el mismo instante en que empiezas a conectar con una capa más profunda de tu realidad, tu relación con el tiempo cambia radicalmente. Ya no interpretas cada retraso o contratiempo como un fracaso personal. Dejas de creer con obstinación que todas las puertas deben abrirse justo en el momento en que tu ego lo desea, porque empiezas a comprender que las cosas más valiosas de la vida solo llegan cuando tienes la madurez necesaria para sostenerlas. En la alquimia que Jung estudió durante años, el tiempo jamás se dibujaba como una línea recta, sino como un ciclo continuo de transformación, donde cada proceso tiene su propio momento y su propia estación. Comprende que hay un tiempo para sembrar, un tiempo para pudrirse en la oscuridad profunda, un tiempo para descansar en el silencio absoluto y, finalmente, un tiempo para florecer. Nadie culpa al invierno por no ser todavía primavera, pero tú, como ser humano moderno, vives en un pánico constante porque sientes que no has florecido en el plazo que la sociedad te exige. Esa opresión silenciosa te hace vivir bajo la constante amenaza del reloj, impidiéndote disfrutar de tu propia existencia. Te mides solo por tus avances, y cada año que pasa se transforma en un juicio privado donde te condenas a ti mismo por no estar donde se supone que deberías estar. Sin embargo, tarde o temprano, alcanzarás una etapa de maduración muy hermosa, en la que sentirás cómo el tiempo empieza a ir más despacio en tu interior. Esto no ocurre porque el mundo se detenga, sino porque esa prisa neurótica por llegar rápido a alguna parte por fin se ha disipado. Es entonces cuando aprendes a convivir en paz con la incertidumbre, habitando períodos de tu vida que aún no te ofrecen respuestas claras. Comienzas a asimilar que el silencio no equivale a estar estancado. A veces, las pausas son el momento exacto en el que la vida te reconstruye por dentro de manera silenciosa. No es una rendición. Es la señal de que te estás liberando del reloj colectivo. Al igual que un marinero experimentado que sabe perfectamente que las mareas no responden a las prisas humanas, dejas de forzar los acontecimientos para que encajen en los plazos que tu ego había planeado con tanta insistencia. Y la gran paradoja de todo esto es que, en el instante en que dejas de actuar como si fueras una presa perseguida por el tiempo, la vida empieza a fluir y a abrirse ante ti con una naturalidad asombrosa. Mucha gente se equivoca al pensar que la victoria consiste solo en ver resultados externos. A veces, tu verdadero triunfo comienza cuando dejas de considerar el tiempo como el peor enemigo que habita en tu mente. Ya no vives con esa angustia de tener que demostrar constantemente tu valor ante un reloj invisible, ni interpretas cada obstáculo como una prueba irrefutable de que estás fracasando en la vida. En su lugar, empiezas a confiar de verdad en el proceso de desarrollo de tu propia alma, incluso cuando el mundo que te rodea todavía no percibe ningún cambio exterior visible. Quizás solo cuando dejas de ver el tiempo como un rival, tu espíritu logra la paz necesaria para sanar y volver a estar completo. Pasemos ahora al sexto punto: ascender al trono del sí mismo. Casi siempre vives en un estado de división interna, donde una parte de ti quiere avanzar pero otra te frena por miedo. Sientes que una parte de ti anhela con locura la libertad, mientras que la otra sigue atrapada en la cómoda seguridad de lo que ya conoce. Con el paso de los años, este conflicto interno y silencioso te hace sentir profundamente desalineado contigo mismo, como si fueras un instrumento musical mal afinado. Puedes seguir emitiendo sonidos, por supuesto, pero nunca logras crear una verdadera armonía que resuene con tu alma profunda. Sin embargo, llegará un momento en tu camino, ese que llamamos tu etapa de plenitud, en el que todas esas partes en conflicto dejarán de arrastrarte en direcciones opuestas y dejarás de luchar contra ti mismo. Desde la mirada de Carl Jung, esta es la fase exacta donde tu proceso de individuación alcanza su nivel más profundo. Es el instante preciso en el que dejas de estar disperso por tus batallas internas inconscientes y empiezas a consolidar un centro firme dentro de ti. Jung llamaba a esto el sí mismo, es decir, tu ser integrado y completo,
donde las fuerzas opuestas de tu mente logran por fin reconciliarse en lugar de seguir destruyéndose mutuamente. Lo curioso es que este estado no te genera una euforia desmedida, sino una paz inmensa. Una quietud profunda, semejante a un océano que tras años de tormentas vuelve a respirar con calma. Dejas de reaccionar de forma exagerada ante lo que te rodea. Y no es porque te hayas vuelto una persona fría o insensible, sino porque tu mundo interior, al fin, ha construido un centro tan firme que ya no se derrumba ante cualquier tormenta externa. El psicólogo Carl Jung escribió una vez que el péndulo de la mente oscila entre el sentido y el sinsentido, no entre el bien y el mal. Jung comprendía muy bien que la madurez psicológica no consiste en hacer desaparecer la oscuridad, el dolor o las contradicciones que llevas dentro. Se trata, en realidad, de aprender a sostener todas esas fuerzas sin permitir que sigan desgarrando tu alma. A veces pasamos la vida entera en los extremos, siendo demasiado rígidos o demasiado frágiles. Sin embargo, a medida que tu propio mundo interior empieza a madurar, aprendes poco a poco a habitar ese espacio intermedio sin dejar que los extremos te consuman. Ya no necesitas rozar la perfección absoluta para sentir que tienes valor. Ni te dejas arrastrar por la autodestrucción cuando cometes un pequeño error en el camino. Sientes cómo nace en ti un equilibrio completamente nuevo. Ese es justo el instante en el que empiezas a reclamar el trono de tu propio ser. En la antigua alquimia, una disciplina a la que Carl Jung dedicó muchísimos años de estudio, la última etapa de la gran transformación siempre se representaba con la figura del rey que consigue unir el sol y la luna. Esta nunca fue una simple metáfora mística, sino el reflejo de ese estado profundo donde lo masculino y lo femenino, la razón y la emoción, la luz y la sombra que habitan en ti, dejan de estar en guerra constante. Para Jung, esta era la representación más hermosa de la plenitud psicológica. Y aquí viene la gran paradoja de nuestra existencia, algo que tú y yo probablemente hemos sentido alguna vez. A menudo, solo alcanzamos este punto después de que la vida nos ha roto en 1000 pedazos. Tu alma necesita transitar por el fracaso para aprender la verdadera humildad, caminando durante años de confusión para que dejes de guiarte por la brújula de otra persona. Al principio, parece un derrumbe total, pero la verdad es otra. Esos momentos difíciles están demoliendo en silencio las estructuras inmaduras de tu psique para dar paso a una conciencia mucho más despierta. Por eso, justo antes de empezar el capítulo más importante de tu vida, sueles experimentar una sensación muy extraña. Dejas de sentir esa urgencia desesperada por demostrarle nada a nadie. Las cosas que antes te aterrorizaban empiezan a perder su fuerza, y esas batallas diarias que solían consumirte ahora te parecen insignificantes. No es que hayas perdido la ambición, sino que tu valor ya no depende de los resultados externos. Eres como un árbol centenario de raíces tan profundas que ya no tiembla con el viento. Esto explica también por qué, cuando alcanzas la verdadera madurez, empiezas a irradiar una fuerza sumamente silenciosa. Ya no necesitas llamar la atención ni aparentar ser alguien extraordinario para sentirte bien. Aún así, los demás perciben en ti una solidez difícil de explicar con palabras. Y es lógico, porque tu energía ya no se desperdicia en batallas internas inconscientes. Ahora, todo tu mundo interior rema en una misma dirección. Quizás esta sea la señal más clara de que estás entrando de lleno en tu propia etapa de plenitud y victoria personal. Esa dolorosa guerra civil que librabas contigo mismo de manera constante por fin ha llegado a su término. Al final, la mayor victoria de tu alma nunca ha sido volverte alguien invencible ante el mundo exterior, sino ser capaz de sentarte a solas contigo mismo en absoluta paz, sin sentirte en absoluto dividido. Si me has acompañado hasta este preciso momento, es muy probable que ya comprendas esto de corazón. Muchos de los puntos de inflexión más cruciales en tu vida no se anuncian con trompetas ni gloria, sino que aparecen cuando te sientes más perdido. Casi nadie lo nota a la primera.
La mayoría entra en pánico cuando sus viejas estructuras empiezan a agrietarse, cuando el silencio lo inunda todo o cuando sienten cambios internos que no logran explicar. La verdadera madurez nunca ha consistido en buscar una vida completamente libre de sombras. A veces se reduce simplemente al instante en el que al fin consigues la calma necesaria para caminar a través de la oscuridad sin dar un solo paso atrás por culpa del miedo. Por eso, tal vez lo que estás experimentando justo en este momento no sea una señal de que la vida conspira en tu contra. Míralo. De otra forma, es el destino, preparándote en silencio para recibir a tu nuevo yo, abriendo paso a una forma de vivir para la cual tu antigua identidad todavía no estaba lo suficientemente madura. Permítete avanzar, porque lo mejor está por llegar.